Hola, buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy trabajaremos con el tema de variación lineal. ¿Qué es la variación lineal? La variación lineal ocurre entre dos magnitudes físicas cuando la gráfica que las representa es una línea recta. Cuando las variables aumentan o disminuyen simultáneamente de manera constante o cuando el valor 0 de una no coincide con el 0 de la otra, implica que existe una relación lineal entre ellas. Para trabajar con variación lineal debemos usar la siguiente fórmula: y es igual a k por x más b. En esta fórmula k y b son números constantes. Al ser constantes, estos nunca cambian, siempre están ahí. K es la constante de proporcionalidad y b es el valor con el que iniciamos. Ahora veremos unos ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos mencionan una tabla o nos muestran una tabla. Ahí nos dice o nos indica el número de años transcurridos desde el 2011 y el salario promedio de las mujeres en México. Con esta tabla nos damos cuenta que es un ejemplo de variación lineal. ¿Por qué? Porque cuando en la columna X tenemos el valor de 0, en la columna Y tenemos 3,100 pesos. Si en las dos columnas iniciáramos con el valor de 0, entonces diríamos que esto no es una variación lineal, sino una proporcionalidad directa. En este ejemplo observamos que los valores de X van de 1 en 1 y el valor de Y va aumentando de 50 en 50. Es por ello que la constante de proporcionalidad es igual a los aumentos de Y, que es 50, entre los aumentos de X, que es 1. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a 50. Nuestra constante de proporcionalidad será de 50 y con esto ya podemos trabajar con la fórmula que es Y es igual a la constante de proporcionalidad por X más B. Si cuando estábamos en el 2011 les pagaban 3,100, ¿cuánto les pagaron al transcurrir un año? Para representar el año 2011 lo vamos a hacer con el valor de 0. Y aquí en el ejemplo nos dice que cuando estábamos en el 2011 a las mujeres se les pagaban 3,100 al mes. Entonces, para aplicar la fórmula en este ejemplo sería de la siguiente manera: Y es igual a 50 por 0 más 3,100. 50 por 0 es igual a 0, más 3,100, eso nos da un total de 3,100. Y también nos dice que cuánto es lo que se les pagó a las mujeres al transcurrir un año más. Entonces la tabla o la fórmula nos dice que Y es igual a 50 por 1 más 3,100, y 50 por 1 son 50. Y a 50 le sumamos 3,100, el total serían 3,150. Esto lo aplicaremos para los años siguientes. En vez de poner el 0, pondremos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y así obtendremos el resultado. Seguimos con el mismo ejemplo. Ahora tenemos que realizar la gráfica donde agreguemos todos los valores y luego pasar una recta por todos los puntos. Al hacer esto nos va a indicar que hemos graficado la variación lineal. Ojo, hay que recordar que esta recta nunca debe pasar por el origen 0 de X ni de Y, porque en este caso esto sería proporcionalidad directa. Ejemplo número 2. Tenemos la siguiente tabla donde nos indica el número de años transcurridos desde el 2011 y el salario promedio, pero ahora de los hombres. Con esta tabla nos damos cuenta que es un ejemplo de variación lineal, así como nos dimos cuenta en la anterior. ¿Por qué? Porque cuando en esta columna, o sea X, tenemos el valor de 0, en la columna Y tenemos el valor de 4,000 pesos. Recuerden, si en las dos columnas iniciáramos con el valor de 0, entonces diríamos que esto sería proporcionalidad directa. En este ejemplo observamos que el valor de X van de 1 en 1 y el valor de Y va aumentando de 50 en 50. Es por ello que la constante de proporcionalidad
es igual a los aumentos de Y, que es 50 entre los aumentos de X, que es 1. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a 50. Entonces, la proporcionalidad será de 50 y con eso ya podemos trabajar con la fórmula, que es Y es igual a la constante de proporcionalidad por X más B. Si cuando estábamos en el 2011 les pagaban 4,000 pesos, ¿cuánto les pagaron al transcurrir un año? Aquí aplicamos la fórmula. Y es igual a 50 por 1. Esto nos da un total de 50 más 4,000. Entonces nos da como resultado 4,050. Esto lo aplicaremos para los años siguientes. En vez de poner el 0 o el 1, vamos a poner el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y de esta manera vamos a obtener nuestro resultado. Continuamos con el mismo ejemplo. Tenemos que realizar la siguiente gráfica donde agreguemos todos los valores como lo hicimos en el ejemplo anterior. Luego vamos a pasar una recta por todos los puntos. Al hacer esto nos va a indicar que hemos graficado la variación lineal. Hay que recordar que esta recta nunca debe pasar por el origen 0 de X ni de Y, porque en este caso sería proporcionalidad directa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que van a un buffet y al llegar te cobran automáticamente 100 pesos y 75 pesos por cada persona que entra contigo. Aquí aplicaremos la fórmula Y es igual a la constante de proporcionalidad por X más 100. Para sacar el primer resultado, pues vamos a trabajar con el número 1. ¿Por qué? Porque nos dice que 0 es igual a 100, o sea, desde que tú entras te cobran 100 pesos. Entonces, si entra una persona más, sería la siguiente manera. Y es igual a 75 por 1 más 100, y 75 por 1 es igual a 75 más 100, nos da un total de 175. Si quisiéramos sacar el valor de dos personas, sería de la siguiente manera. Y es igual a 75 por 2, que nos da un valor de 150, más 100 nos da 250. Si quisiéramos sacar el valor de 3, nos daría 75 por 3 más 100. Esto nos daría un total de 325. Si quisiéramos sacar el valor de 4, pues sería igual. Y es igual a 75 por 4 más 100 y nos da un total de 400. Ahora sí, vamos a seguir con lo siguiente. Tenemos que realizar una gráfica donde agreguemos todos los valores como lo hicimos en el ejemplo anterior. Luego pasar una recta por todos los puntos. Al hacer esto nos va a indicar que hemos realizado una variación lineal. Hay que recordar que esta recta nunca debe de pasar por el origen 0 de X ni de Y, porque en este caso esto sería proporcionalidad directa. Aquí te dejo el siguiente ejercicio para que lo realices en casa. Déjame tus respuestas en los comentarios y si te gustó el video dale like y suscríbete.